Bueno, buen día, me llamo Dora Parada, soy egresada de las carreras de Historia y desde hace muchísimos años, me he dedicado a una pasión que desarrollé de forma más autodidacta, que es la literatura vinculada al arte, la literatura vinculada a la historia, precisamente ese cruce entre literatura e historia que es tan enriquecedor y que nos ayuda a analizar, a entender los procesos históricos y a construir memoria sobre todo. Si nosotros pensamos en la literatura como arte, que es lo que significativamente es, esencialmente es, no tenemos más que remontarnos a la antigüedad o a los inicios de la humanidad para poder ver cómo la literatura ha sido central para articular la palabra, para hacernos entender, para vincularnos y a partir de ahí crear obras tan maravillosas que salen del pensamiento humano, como son estas obras artísticas literarias. La narración, la poesía, cualquiera de estas aristas que tiene la literatura es arte en la medida en que es un proceso creativo. Y lo interesante de vincularlo con la historia es que la literatura puede jugar, puede imaginar, puede fantasear, puede recrear y no necesariamente tiene ese compromiso con la verdad, de alguna manera, que tiene la historia. Pero sí, en muchas ocasiones podemos ficcionalizar hechos históricos. Y aunque no ficcionalicemos hechos históricos, siempre la literatura, en cualquiera de sus facetas, narrativa, poética, ensayística, etc., sigue siendo un acto creativo porque nace de la imaginación de las personas, no solo individuales, sino también colectivo, y porque es una materia prima, esa imaginación y esas experiencias, esos saberes, esas miradas, que a veces son del orden del extrañamiento, como decía Cortázar, ¿no? Es decir, ver la realidad de una manera distinta, ¿no? No como la podemos ver racionalmente, ¿no? Todos los días, la cotidianeidad. Entonces, a partir de ahí es que considero fundamentalmente que la literatura es una de las formas tal vez más maravillosas que tiene el arte para poder dejarnos viajar, dejarnos transitar otros mundos, otras personas, ser por un momento otros seres. Siguiendo esa línea, la literatura es una forma del arte que además nos permite imaginar y nos permite vivir la cotidianeidad, a veces ese peso que tiene la vida cotidiana, desde otro lugar sin duda, ¿no? Por eso a mí me interesa mucho el espacio de los talleres literarios, y de escritura creativa, que bueno, en La Pampa y en Santa Rosa tenemos muy buenos escritores y muy buenos talleristas, porque es un espacio donde uno puede conectarse con esa literatura, conectarse con ese otro, esa otredad que significan los compañeros de taller cuando uno lo hace grupal. Y a través de esas consignas de escritura y esas consignas literarias, a través de esos autores que los talleres van proponiendo y los talleristas, los que participan o participamos de esos espacios, vamos creando una comunidad de lectores, de escritores también, incipientes. Este es un país que tiene una larguísima trayectoria en talleres literarios, ¿sí? Y ha dado escritores muy importantes. Pero antes de pasar a eso, digamos, quiero destacar la importancia de la producción colectiva, de la creación colectiva en la literatura,
y en las posibilidades que la creación de ese otro, de esa otredad, de ese compañero o compañera que está haciendo el taller conmigo, me da también para mi propia creación. Hay una anécdota, en realidad, un suceso real que contó Dolores Reyes. Ella contaba que su primer novela, Come Tierra, surgió en realidad de escuchar el cuento de otro compañero de taller literario, que tenía que ver con otras cosas, pero que en algún momento hubo una palabra, una escena que le disparó a ella el personaje que trazó toda su novela. Y ahora, bueno, tenemos la segunda parte, que aprovecho para súper recomendarla, que es Miseria, de ese personaje que nace en un espacio colectivo de creación. Entonces, al ser un espacio artístico la literatura, al ser uno de los aspectos del arte, las letras, tiene mucho que ver con lo colectivo. Incluso no solamente en lo escrito, si nosotros nos remontamos hacia la antigüedad, como al principio comentábamos, las narradoras eran mujeres incluso, ¿sí? Que se juntaban alrededor de un telar, alrededor de un fuego, alrededor de la cocina, a contar historias, ¿no? En ese sentido, también recomiendo un libro maravilloso que se llama El infinito es un junco, de una autora española, que en este momento no me sale el nombre, pero ya me lo voy a acordar, que traza toda una semblanza sobre la historia del libro, de la palabra, y cómo llegó hasta la actualidad. Es un libro que combina absolutamente la literatura, la historia oral, ¿no? Que no dejan de ser narraciones. Entonces, narraciones que con el tiempo vamos condimentando muchas veces, ¿no? En la antigüedad también teníamos esas historias que se pasaban de boca en boca y tenían funciones desde ejemplificadoras, tenían funciones a veces institucionales, encomillemos, ¿no? Pero fundamentalmente esas narraciones orales tenían que ver con el entretenimiento. Si nos acordamos de los famosos bardos que se llamaban, ¿sí? Estos personajes muchas veces anónimos, la mayoría anónimos, que iban por las ciudades, por los mercados de la antigüedad y de la medievalidad, contando historias. Arte argentino contemporáneo para buscar en la web. Eduardo Sívori. Los Fauves, bestias salvajes en francés, fueron un grupo de pintores parisinos que entre 1898 y 1906 aplicaron colores intensamente brillantes a sus lienzos con pinceladas violentas e instintivas. El cromatismo correspondía al estado emocional de los artistas más que al color de lo que estaban pintando. El fauvismo causó un terremoto con su uso aparentemente arbitrario del caleidoscopio y los colores vívidos. A veces no había relación entre el tono elegido para un objeto y su color real. Los árboles podían ser rosa brillantes, el césped azul y la piel humana anaranjada. La pintura era aplicada de manera violenta por una mano instintiva más que por una mente calculadora. Los detalles de las formas se evitaban en pro de escenas simplificadas con áreas planas de pigmento. El color chocante parecía lo opuesto del buen gusto a los ojos más conservadores.
y fue la consternación del crítico Louis Vauxelles la que dio nombre al movimiento. En muchos aspectos, los fauvistas construyeron sobre la base de artistas anteriores. La afirmación de Matisse de que el color debe de servir a la expresión tanto como pueda suena como el manifiesto simbolista que ponía la expresión por encima de la representación realista. El fauvismo empezó a disiparse en 1906 cuando surgió la nueva vanguardia, el cubismo. Incluso cuando vemos que hay autores tan magistrales que transitan géneros literarios como lo fantástico o el terror, ¿sí? Bueno, en ese sentido la literatura argentina tiene lo que se llama ahora la nueva narrativa argentina, transita esos espacios literarios de una manera magistral y tenemos sobre todo escritoras mujeres multipremiadas actualmente. Pero ¿por qué me refiero a ello? Porque la literatura como forma artística a veces es de los pocos elementos con los que contamos como individuos y como sociedad para poder narrar el horror, ¿sí? Porque cómo se cuenta lo indecible, ¿no? Cómo contamos lo monstruoso a veces desde un campo de concentración nazi hasta la última dictadura militar y todo aquello que sufrieron los detenidos desaparecidos, pero también cómo narramos esto que también Belén López Peiró, otra autora muy interesante, y como decía recién de Dolores Reyes, entre tantas otras, narran situaciones de trata de personas, de violaciones y denuncias. Entonces una pregunta que también ya se hacía Freud, preguntas que también y respuestas que fueron dando vinculando psicoanálisis y literatura Lacan, ¿sí? Fueron preguntándose esto y dando respuesta de alguna manera a situaciones del orden de lo horroroso, lo ignominioso, todo eso que de alguna manera todo ser humano tiene internamente. La única manera a veces es el arte y la literatura para subjetivar todo eso y poder poner en palabras, y en este caso en la palabra escrita, ese horror transitado. En ese sentido tiene una función social, pero también individual, muy muy profunda la literatura. Y por eso hoy estamos también viviendo tiempos tan crueles, ¿no? Donde se ponen en discusión todos los aspectos del arte, que son justamente todos aquellos aspectos que nos permiten a los seres humanos vivir mejor. En una entrevista que le hacían hace poquito a Alejandro Dolina, él decía, bueno, le preguntaban sobre estos momentos que está viviendo la cultura en general, ¿no? La cultura entendida también, es decir, como producción artística, no solo en sentido antropológico, ¿sí? Él lo menciona también. Bueno, cómo se viste una sociedad, qué cosas se elige mirar o leer y demás, sino qué produce esa sociedad artísticamente y por qué lo hace. Entonces estamos viendo que estos espacios artísticos están siendo profundamente atacados, y entonces yo coincido con lo que planteaba Alejandro Dolina, es decir, ¿por qué se atacan justamente estos espacios donde el ser humano puede proyectarse? Porque son formas del arte, el arte en sí mismo y en particular la literatura,
son formas del arte en que te permiten vivir mejor. En realidad te permiten vivir, en todo el sentido del término. Eso es lo que dice Alejandro Dolina, como tantos otros, ¿no? Y él, bueno, desarrolla un poco más, sobre todo géneros como la poesía, ¿no? Que pueden ser muy intimistas, pero también pueden contarnos, en una poesía narrativa podemos encontrar también procesos comunitarios muy profundos. Entonces, cuando uno ataca esos espacios, es atacar ni más ni menos que la profundidad del ser humano, básicamente, ¿no? ¿Qué nos queda si no podemos generar arte, cualquiera sea la disciplina? En este caso estamos hablando de literatura, ni más ni menos, ¿no? Porque es la literatura que tal vez más masivamente nos permite compartir con otros ciudadanos, con los vecinos, con ese otro del que hablábamos hoy, estos sentires. Y en ese sentido, me parece que hoy decíamos, este país tiene una larga trayectoria en talleres literarios y de escritura, que ha dado escritoras y escritores muy importantes, pero muy importantes. La Feria del Libro, que empieza ahora en unos días, en este caso la va a inaugurar Liliana Ecker, que es una gran maestra de escritores, una gran maestra en talleres literarios. Ella durante muchísimos años se dedicó a dar talleres literarios y por allí pasaron muchas autoras y autores súper reconocidos hoy. Por ejemplo, una de las escritoras más relevantes que tenemos, como Samantha Schweblin, se formó en talleres literarios, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso soy una gran defensora de estos talleres, que también voy llevando adelante talleres literarios que siempre vinculados a la historia. La diosa de Willendorf es una de las piezas más antiguas de la historia, ya que tiene cerca de 30.000 años. Fue descubierta en 1908 en Austria y desde entonces ha llenado de incertidumbre a muchas personas. Es profundamente enigmática y algunos la denominan la figura femenina más famosa que existe. Aunque nadie sabe quién la creó, existe la teoría de que pudo haber sido una mujer. Si bien fue concebida con un objetivo ritual y no como una obra de arte, nosotros sentimos que es así. Somos muy privilegiados de que haya llegado intacta hasta nuestros tiempos. Bueno, en este bloque de filosofía y arte vamos a hablar de Luis Felipe Noé, que es un pintor contemporáneo, es un hombre ya mayor, pero que sigue pintando y sigue haciendo performances, instalaciones, porque algo que lo ha caracterizado a él es una línea, digamos, es la ruptura del cuadro clásico. Por supuesto que empezó haciendo el enmarcado, el cuadro clásico empezó así, como tantos, ¿no? Luego, lo interesante también es el color, la línea. Él formó parte en los años 60 de un movimiento que se llamó la Nueva Figuración, donde él ya irrumpía con lo que se llama la mimesis, la copia, la figura tal cual. Entonces él empezó a jugar con rayas, colores, algo así como a medias entre el dibujo y la figura.
Después, en los años, él estuvo becado en París varias veces por organizaciones diversas, y una vez él mostró en París algo que se llama Mambo. Hizo una exposición, así lo encuentro, se los voy a mostrar, y si no, ya aparecerá después, donde él presentó un cuadro, aquí está, donde él hace un cuadro clásico y abajo, pero rompe el encuadre, y abajo pone como un cuadro al revés, un bastidor al revés, de manera que está la madera y demás. Bueno, era un movimiento rupturista, fue novedoso. Después él vuelve y tuvo una cuestión curiosa. Él es un hombre que ha leído muchas filosofías. De hecho, yo he leído cuestiones que él ha escrito sobre otros autores, sobre filósofos. Y estuvo 9 años sin pintar, como una crisis que él tuvo, hasta que retoma de esta manera, que es algo así como dejar correr el color, la línea, pero dejar también que aparezcan, yo supongo que en los intersticios de eso que va quedando, figuras, porque hay caras, yo creo que hay caras incluso muy parecidas a las de él, como si se rieran, hay humor también en lo que él hace, y cada vez más, después también hay como explosiones, ¿no? Como un impacto muy fuerte, hay movimiento, rayos, tormenta, ¿no? Juega mucho con esta cuestión del color y del movimiento. Y la ruptura, ya digo, del cuadro clásico, yo creo que acá hay otra ruptura de un cuadro. Él en un momento nos representó como país en Venecia, en la exposición de Venecia, y sí, él hacía como grandes papeles que se continuaban y se continuaban. Bueno, una manera de decir, de mostrar, pero básicamente de hacer que, sí, cambiar, ¿no? Cambiar el orden clásico del cuadro de Caballete. Acá hay como una dentadura, si nos fijamos bien. Hay cosas muy curiosas que van apareciendo y le deben aparecer, porque esa es otra cosa que tiene la pintura. La pintura es... dice de lo que sale del trabajo. Entonces, pudiera ser que él mismo se sorprendiera, pero desde luego no son cosas pensadas. Acá también está él, ya con su trabajo. Y bueno, también en este caso, que ya lo hice en otro bloque, pero lo voy a hacer de nuevo, podría leer algo que él dice, porque él también tiene algo como de... romper con cualquier idea elitista. De hecho, estas performances son como instalaciones que invitan, primero no es un cuadro para mirar, no es que alguien va y mira un cuadro de afuera, no, ahí en una instalación tenés que involucrarte, te pasan cosas, eso es lo que él propone. Podría estar mirando en la instalación y viendo qué efectos causa lo que él hace. Y eso también es interesante, ¿no? Porque se llama arte relacional. ¿Qué les pasa a las personas cuando ante una obra? Que la obra nunca está del todo terminada, ¿no? La obra se va como enriqueciendo también con lo que generan los demás. Entonces decía que también, como la otra vez, voy a leer algo que él dice de sí mismo y que alude a su posición en el mundo. Él dice así: no creo en los artistas que expresan su mundo, sino en los que son compelidos por el mundo, a indagar, porque el artista no es de determinada manera y luego expresa como es, sino que va siendo a través de su relación con la obra. Esto del va siendo también es algo que hay que tener en cuenta, de que él está adoptando una postura filosófica interesante, que es que no somos ya hechos solamente, sino que vamos siendo según lo que hacemos, según con quienes nos unimos, según nuestras producciones. Esto es esperanzador para la vida,
porque quiere decir que podemos cambiar. Esto se llama en filosofía el devenir. Bueno, ya lo vamos a retomar seguramente, y no es un buen ejemplo. También agregó esto, él ilustró el libro Peste y Memoria de Vicente Cito Lema, que tiene que ver con la pandemia. Muy impresionante y muy interesante su sensibilidad al dolor. Pero quedará para otra vez explorarlo. Gracias.